En una mañana que prometía tranquilidad, un gesto impensado de un motociclista desencadenó una tensión inesperada. El blanco de esta broma fue un imponente pastor alemán, fiel compañero de un hombre que vivía en la oscuridad. Con un pasado de servicio en la unidad Capa 9, el perro reveló una determinación protectora sorprendente. Entre secretos y giros inesperados, un simple acto transformó una rutina tranquila en un espectáculo de valentía. Antes de descubrir cada detalle de esta sorprendente historia, suscríbete al canal para más relatos impactantes. En un amanecer sereno de septiembre, mientras Ciudad de México despertaba bajo un cielo límpido y azul, Alejandro observaba el movimiento de la cafetería del otro lado de la calle a través de la ventana de su apartamento en el 10º piso. A los 35 años, después de dedicar una década al desarrollo de software, finalmente había logrado realizar su sueño de abrir su propio negocio. Café in Recuerdos no era solo una cafetería más. Era un espacio donde cada taza contaba una historia. Cada cliente tenía su rincón especial y donde la vida ocurría en pequeños momentos memorables. Aquella mañana específica, algo llamó su atención. Una joven de aproximadamente 28 años, cabello castaño ondulado cayendo sobre sus hombros, vistiendo un conjunto formal azul marino, entró apresurada al establecimiento. Guadalupe, su empleada más antigua, la recibió con la habitual sonrisa acogedora. La recién llegada parecía agitada, consultando repetidamente el reloj mientras esperaba su pedido. Alejandro bajó rápidamente, cruzó la calle y entró en la cafetería. El aroma familiar de café recién molido y pan fresco lo envolvió instantáneamente. Se acercó al mostrador, saludando a Guadalupe con un gesto discreto, mientras observaba a la misteriosa clienta de reojo. Ella manipulaba frenéticamente su tableta, sus dedos deslizándose por la pantalla con urgencia, mientras murmuraba palabras incomprensibles. «Disculpe», Alejandro se acercó. «No pude evitar notar que parece preocupada. ¿Puedo ayudarle en algo?» La joven levantó los ojos, revelando una mirada profunda y expresiva, aunque visiblemente tensa. «De hecho, sí», respondió, vacilante. «Soy Daniela Morales, desarrolladora de software, y estoy a punto de presentar un proyecto crucial para mi empresa. Pero mi laptop simplemente decidió no funcionar hoy, justo hoy». Alejandro sintió un leve hormigueo en la nuca, esa sensación familiar de cuando el destino parecía conspirar a su favor. «¡Qué coincidencia! También soy desarrollador. ¿Tal vez pueda echar un vistazo a tu equipo?» Daniela lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Sacó la laptop de su bolso y la colocó sobre la mesa. Alejandro acercó una silla y se sentó a su lado, iniciando un análisis minucioso del problema. Mientras trabajaba, descubrió que Daniela era líder de proyectos en una de las mayores empresas de tecnología de la ciudad y que la presentación que necesitaba hacer era para un cliente internacional. El tiempo pasó rápidamente mientras Alejandro se sumergía en el código, identificando y corrigiendo el problema. Daniela lo observaba con creciente admiración, impresionada por su habilidad y conocimiento técnico. Después de 40 minutos de trabajo concentrado, la laptop volvió a la vida, mostrando todos los archivos necesarios para la presentación. «¡Eres increíble!», exclamó Daniela, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez aquella mañana. «¿Cómo puedo agradecértelo?» «¿Qué tal un café?», sugirió Alejandro, sintiéndose inexplicablemente atraído por aquella mujer que combinaba inteligencia y vulnerabilidad de una manera única. Lo que comenzó como un encuentro casual se transformó en una conversación envolvente sobre tecnología, sueños y aspiraciones. Daniela descubrió que Alejandro no era solo el salvador de su día, sino también el propietario de aquella acogedora cafetería. Él, por su parte, quedó fascinado con la pasión de ella por la innovación y su visión sobre el futuro de la tecnología. Cuando Daniela finalmente partió para su presentación, dejó más que solo su tarjeta de visita. Dejó en Alejandro una sensación de que aquel encuentro no había sido mera coincidencia. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía en ese momento
era que sus caminos estaban a punto de entrelazarse de maneras que jamás podrían imaginar. Guadalupe, que observaba todo desde su puesto detrás del mostrador, sonrió discretamente. Después de años trabajando con Alejandro, era la primera vez que lo veía tan instantáneamente conectado con alguien. Sin embargo, ella guardaba un secreto que podría sacudir esa naciente conexión. Un secreto que involucraba el pasado de Daniela y que inevitablemente saldría a la luz en los próximos días. El resto de aquella mañana transcurrió normalmente en la cafetería, pero algo había cambiado. Alejandro se sentía distinto. En los días que siguieron al fortuito encuentro con Daniela, Alejandro se vio inmerso en una rutina diferente. La cafetería continuaba funcionando con su habitual eficiencia, pero sus pensamientos constantemente vagaban hacia aquella peculiar mañana. Se sorprendía a sí mismo mirando hacia la puerta con más frecuencia, con la esperanza de ver a Daniela entrando nuevamente. Guadalupe, siempre atenta, notó el cambio en el comportamiento de su jefe y amigo. En una tarde tranquila, mientras limpiaba el mostrador, decidió abordar el tema. Entonces, Alejandro, esa chica del otro día, la tal Daniela, ¿ha vuelto a aparecer?, preguntó casualmente. Alejandro, sorprendido por la pregunta directa, intentó disimular su interés. No, todavía no, pero dijo que volvería para agradecer la ayuda con la laptop. Guadalupe vaciló por un momento, su rostro adoptando una expresión seria. Alejandro, hay algo que necesitas saber sobre ella. Antes de que Guadalupe pudiera continuar, la campanilla de la puerta tintineó, anunciando la llegada de un cliente. Para sorpresa de ambos, era Daniela quien entraba, sonriendo radiante. «Hola, Alejandro. Disculpa la demora en volver. Las cosas se volvieron una locura después de aquella presentación», dijo acercándose al mostrador. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «Daniela, qué bueno verte de nuevo. ¿Cómo fue la presentación?» «Fue un éxito total. Gracias a ti. Logré cerrar el contrato. De hecho, vine aquí para invitarte a cenar como agradecimiento», respondió Daniela, sus ojos brillando de entusiasmo. Alejandro aceptó la invitación sin dudar, fijando la cena para esa misma noche. Guadalupe observaba la escena con una mezcla de preocupación y resignación. Sabía que necesitaba contarle a Alejandro lo que sabía sobre Daniela, pero el momento había pasado. Aquella noche, en un elegante restaurante en el centro de la ciudad, Alejandro y Daniela se encontraron para cenar. La conversación fluía naturalmente, pasando por diversos temas, desde tecnología hasta sus historias personales. Entonces, Alejandro, ¿cómo pasaste de desarrollador de software a dueño de cafetería?, preguntó Daniela, genuinamente curiosa. Alejandro sonrió recordando su trayectoria. Fue una transición gradual. Siempre amé el café, y la idea de crear un espacio donde las personas pudieran conectarse me fascinaba. La tecnología sigue siendo parte de mi vida, pero de una forma diferente ahora. Daniela lo escuchaba atentamente, sus ojos fijos en los de él. Es increíble cómo lograste unir tus pasiones. Yo todavía estoy tratando de encontrar mi camino. A medida que avanzaba la noche, Alejandro se sentía cada vez más atraído por Daniela. Había algo en ella que lo intrigaba, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que lo cautivaba. ¿Y tú, Daniela? ¿Cómo llegaste a donde estás?, preguntó Alejandro, dándose cuenta de que ella había hablado poco sobre su pasado. Daniela dudó por un momento, su mirada perdiéndose en la copa de vino. «Mi historia es un poco complicada», comenzó. «Vengo de una familia humilde del interior de Chiapas. Conseguí una beca para estudiar ciencias de la computación en Ciudad de México, y desde entonces he estado luchando para construir mi carrera». Alejandro notó una sombra pasar por el rostro de Daniela mientras hablaba. Había más en esa historia, podía sentirlo, pero no quiso presionar. Debe haber sido difícil dejarlo todo atrás y venir a la gran ciudad, comentó él amablemente. Daniela asintió. Lo fue, pero no tuve elección. A veces, para seguir adelante, necesitamos dejar el pasado atrás. Mientras tanto, en la cafetería, Guadalupe cerraba el establecimiento,
su mente llena de preocupaciones. Sabía que Daniela no era exactamente quien decía ser. Años atrás, Guadalupe la había conocido en circunstancias muy diferentes, y el secreto que compartían podría tener consecuencias devastadoras. Guadalupe tomó su celular, dudando sobre si debía o no llamar a Alejandro y contarle todo. Decidió esperar, pero sabía que no podría guardar ese secreto por mucho más tiempo. De vuelta en el restaurante, Alejandro y Daniela estaban terminando el postre, ambos reacios a terminar la noche. «Daniela, realmente disfruté pasar este tiempo contigo», dijo Alejandro, su voz suave. Daniela sonrió, un brillo de emoción en sus ojos. «Yo también, Alejandro, más de lo que imaginé que disfrutaría». Cuando se despidieron en la acera frente al restaurante, había una tensión en el aire, una mezcla de atracción y expectativa. Alejandro se inclinó y en un impulso besó suavemente a Daniela. Ella correspondió por un momento, antes de apartarse gentilmente. «Buenas noches, Alejandro», susurró, girándose para partir. Alejandro la observó alejarse, una sensación de euforia e incertidumbre apoderándose de él. Poco sabía que mientras caminaba a casa, Daniela luchaba contra sus propios demonios, temiendo que su pasado pudiera destruir esta nueva y prometedora conexión. La noche cayó sobre Ciudad de Míndones, en México, envolviendo la ciudad en un manto de misterio. En la cafetería silenciosa, Guadalupe finalmente tomó su decisión. Mañana le contaría a Alejandro todo lo que sabía sobre Daniela. El secreto que guardaba desde hace tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz, amenazando con cambiar el curso de las vidas de todos los involucrados. El amanecer trajo consigo una fina neblina que flotaba sobre las calles de Ciudad de México, como si la propia ciudad estuviera tratando de esconder sus secretos. En Café Can Recuerdos, Guadalupe llegó más temprano de lo habitual, su mente cargada con la decisión que había tomado la noche anterior. Sabía que revelar la verdad sobre Daniela podría cambiarlo todo, pero el peso del secreto se había vuelto insoportable. Alejandro. Entró en la cafetería poco después, una sonrisa discreta en los labios, aún bajo el efecto de la noche anterior con Daniela. Saludó a Guadalupe distraídamente, pero pronto notó la expresión seria en el rostro de su amiga y empleada. «Guadalupe, ¿está todo bien?», preguntó, preocupado. Ella respiró profundo, reuniendo valor. «Alejandro, necesitamos hablar. Es sobre Daniela». La sonrisa de Alejandro desapareció, reemplazada por una expresión de aprensión. «¿Qué pasa con ella?». Guadalupe lo condujo hasta una mesa apartada, lejos de los oídos de los primeros clientes que comenzaban a llegar. «Conozco a Daniela desde mucho antes de que apareciera aquí, y lo que sé sobre ella, bueno, necesitas saberlo». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daniela despertaba en su apartamento, una sensación de culpa mezclada con la felicidad de la noche anterior. Miró el reloj y se dio cuenta de que llegaba tarde a una reunión importante. Se vistió apresuradamente, pero antes de salir, tomó una caja escondida en el fondo del armario. Dentro de ella, una identidad falsa y algunos documentos antiguos le recordaban una vida que había intentado dejar atrás. «No puedo seguir mintiéndole», murmuró para sí misma, guardando la caja nuevamente. De vuelta a la cafetería, Guadalupe comenzaba su revelación. Alejandro, hace 5 años, trabajaba como asistente social en un albergue para jóvenes en situación de riesgo. Fue allí donde conocí a Daniela, pero en aquel entonces usaba otro nombre, Lucía Vega. Alejandro sintió un escalofrío. «¿Cómo que otro nombre?». Guadalupe continuó, su voz baja y tensa. Daniela, o mejor dicho, Lucía, estaba huyendo de un pasado complicado. Se había involucrado con un grupo de hackers que realizaba fraudes bancarios. No por maldad, sino por necesidad. Era brillante con las computadoras, pero estaba desesperada por dinero para ayudar a su familia. Alejandro escuchaba atónito, tratando de conciliar la imagen de la Daniela que había conocido con esta nueva información. Pero ella parece tan exitosa ahora. ¿Cómo es eso posible? Recibió una segunda oportunidad, explicó Guadalupe.
Uno de los investigadores del caso reconoció su talento y en lugar de arrestarla le ofreció un acuerdo. Ella ayudaría a desmantelar el grupo a cambio de una nueva identidad y la oportunidad de empezar de nuevo. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió y Daniela entró, deteniéndose abruptamente al ver a Alejandro y Guadalupe en una conversación seria. Inmediatamente sintió que algo estaba mal. «Buenos días», dijo Daniela, acercándose, vacilante. «¿Está todo bien?» Alejandro la miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. «No lo sé, Daniela. O debería decir, ¿Lucía?» El rostro de Daniela palideció. Miró a Guadalupe, comprendiendo instantáneamente lo que había sucedido. «Alejandro, puedo explicarlo». Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la cafetería se abrió nuevamente. Un hombre alto, de traje oscuro, entró, sus ojos recorriendo el lugar hasta fijarse en Daniela. «Señorita Morales», dijo él, su voz grave y autoritaria, «necesitamos hablar». Daniela reconoció al hombre inmediatamente. Era el investigador que le había dado la segunda oportunidad años atrás. Su reaparición solo podía significar una cosa: su pasado finalmente la había alcanzado. Alejandro observaba la escena, sintiéndose completamente perdido. En cuestión de minutos, la mujer de quien se estaba enamorando se había transformado en una extraña, envuelta en misterio y posible peligro. El investigador se acercó, hablando bajo, pero con urgencia. «Tenemos un problema. El grupo que ayudaste a desmantelar está de vuelta, y saben de ti. Tu seguridad está en riesgo». Daniela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que había construido en los últimos años estaba a punto de derrumbarse. Miró a Alejandro, sus ojos implorando comprensión. «Alejandro, quería contártelo todo. Realmente quería», dijo, su voz temblando, «pero temía perder lo que estábamos empezando a construir». Alejandro, aún conmocionado, no sabía cómo reaccionar. Guadalupe, sintiendo la tensión en el aire, intentó intervenir. «Tal vez deberíamos calmarnos todos y hablar sobre esto». El investigador, sin embargo, no tenía tiempo para discusiones emocionales. «Señorita Morales, tenemos que irnos. Ahora». Daniela dudó, dividida entre la necesidad de seguridad y el deseo de explicarle todo a Alejandro. Dio un paso hacia él, pero el investigador la sujetó por el brazo. «Cada minuto cuenta», insistió. Alejandro, finalmente encontrando su voz, habló. «Daniela, o quien quiera que seas, necesito tiempo para procesar todo esto». Daniela asintió tristemente, comprendiendo. Con una última mirada a Alejandro y Guadalupe, se dio la vuelta y siguió al investigador fuera de la cafetería, dejando atrás a un Alejandro aturdido y a una Guadalupe llena de remordimiento. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que cayó sobre la cafetería era casi palpable. Alejandro se hundió en una silla, su mente dando vueltas con todas las revelaciones. Guadalupe, sintiéndose culpable por haber sido la portadora de malas noticias, no sabía qué decir para consolar a su amigo. El día que había comenzado con la promesa de romance y nuevas posibilidades, ahora estaba envuelto en incertidumbre y peligro. Alejandro no podía evitar preguntarse quién era realmente Daniela Morales y, más importante, qué sucedería ahora. A medida que los primeros rayos de sol comenzaban a disipar la neblina exterior, Alejandro se dio cuenta de que su vida, al igual que la de Daniela, había cambiado irrevocablemente. El futuro, que parecía tan prometedor apenas unas horas antes, ahora era un enigma oscuro y amenazador. Los días que siguieron a la revelación sobre el pasado de Daniela fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Cafean recuerdos, antes un refugio de tranquilidad. Ahora parecía un lugar extraño, cargado de recuerdos recientes y preguntas sin respuesta. Cada vez que la campanilla de la puerta tintineaba, Alejandro levantaba la mirada, esperando ver entrar a Daniela, pero ella no apareció. Guadalupe, sintiéndose culpable por haber sido la mensajera de noticias tan perturbadoras, hacía lo posible por mantener la rutina de la cafetería, mientras observaba a su amigo y jefe
luchar internamente con sus emociones. En una tarde particularmente lenta, finalmente reunió el valor para abordar el tema. Alejandro, sé que estás dolido, pero ¿no crees que deberías intentar hablar con ella? Alejandro suspiró, pasando la mano por su cabello en un gesto de frustración. ¿Y decir qué, Guadalupe? Hola, sé que mentiste sobre toda tu vida, pero ¿qué tal si tomamos un café? Tal vez sea más complicado de lo que pensamos, respondió Guadalupe suavemente. Recuerda, la conocí cuando estaba en su momento más vulnerable. Las personas pueden cambiar. Antes de que Alejandro pudiera responder, su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Encuéntrame en el Parque Chapultepec, cerca del Monumento a los Niños Héroes, a las 18:08. D. El corazón de Alejandro se aceleró. Después de días de silencio, Daniela finalmente había hecho contacto. Miró a Guadalupe, quien asintió alentadoramente. «Ve», dijo ella, «yo me encargo de todo aquí». A las 18:00 en punto, Alejandro llegó al lugar acordado. El parque estaba relativamente tranquilo, con solo algunos corredores y ciclistas, pasando ocasionalmente. Divisó a Daniela sentada en una banca, pareciendo más pequeña y frágil de lo que recordaba. «Hola», dijo, sentándose a su lado, manteniendo una distancia cautelosa. Daniela lo miró, sus ojos llenos de arrepentimiento y miedo. «Gracias por venir. Yo no sabía si vendrías». «Yo tampoco lo sabía», admitió Alejandro, «pero creo que merezco algunas explicaciones». Daniela asintió, respirando profundamente antes de comenzar. «Todo lo que Guadalupe te contó es verdad. Yo era Lucía Vega, una chica desesperada que tomó decisiones terribles. Pero la persona que soy ahora, Daniela Morales, no es una mentira. Es en quien me he convertido, quien elegí ser». Mientras Daniela hablaba, Alejandro la observaba atentamente, tratando de conciliar la imagen de la mujer de quien se estaba enamorando con esta nueva realidad compleja. «El investigador que apareció en la cafetería, él me ayudó a empezar». «De nuevo», continuó Daniela, «pero ahora el grupo que denuncié está de vuelta. Descubrieron mi nueva identidad y buscan venganza». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Estás en peligro?» Daniela asintió tristemente. «Sí, y no solo yo. Cualquier persona cercana a mí también puede ser un objetivo. Es por eso que dudé en acercarme a ti, Alejandro. Sabía que mi pasado podría volver para atormentarme, pero no pude resistir lo que estaba sintiendo». En ese momento, Alejandro notó un movimiento sospechoso en las cercanías. Un hombre con chamarra oscura parecía estar observándolos desde lejos. «Daniela», susurró, «creo que nos están vigilando». Los ojos de Daniela se agrandaron en pánico. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Se levantaron casualmente, tratando de no llamar la atención, y comenzaron a caminar hacia la salida del parque. El hombre de la chamarra oscura comenzó a seguirlos, manteniendo una distancia calculada. «Tengo un auto esperándome cerca de la entrada principal», dijo Daniela en voz baja. «Si logramos llegar hasta allí». Pero antes de que pudieran alcanzar la salida, otro hombre apareció adelante, bloqueando su camino. Daniela agarró la mano de Alejandro, arrastrándolo hacia un sendero lateral. «¡Corre!», gritó. Los dos salieron disparados por el sendero, sus perseguidores inmediatamente detrás. Alejandro, confundido y asustado, se dejó guiar por Daniela, que parecía conocer bien el parque. Zigzaguearon entre árboles, saltaron sobre arbustos con el corazón latiendo acelerado. «Allí», Daniela señaló un pequeño puente sobre un arroyo. «Podemos escondernos debajo». Se deslizaron bajo el puente, agachándose en el agua poco profunda, tratando de controlar sus respiraciones agitadas. Los pasos pesados de sus perseguidores resonaron sobre ellos, deteniéndose un momento antes de continuar. Cuando el sonido de los pasos se alejó, Daniela se volvió hacia Alejandro, sus ojos brillando con una mezcla de adrenalina y miedo. «Alejandro, lo siento mucho por involucrarte en esto. Nunca quise que esto sucediera». Alejandro, aún procesando lo que acababa de ocurrir, miró a Daniela. A pesar de todo,
No podía negar la conexión que sentía con ella. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Necesito desaparecer por un tiempo», respondió Daniela, el dolor evidente en su voz. «Es la única manera de mantener a todos a salvo». «¿Y nosotros?», ya preguntó Alejandro, sorprendiéndose por su propia audacia. Daniela dudó, lágrimas formándose en sus ojos. «Me gustaría que hubiera un nosotros, Alejandro, más de lo que puedes imaginar. Pero no puedo pedirte que abandones tu vida, tu cafetería, todo lo que has construido». Alejandro permaneció en silencio por un momento, reflexionando. Su vida había dado un vuelco en cuestión de días, pero algo dentro de él se negaba a renunciar a esa conexión con Daniela. «¿Y si te dijera que estoy dispuesto a arriesgarme?», finalmente habló. Daniela lo miró, sorprendida y emocionada. «Alejandro, no sabes en lo que te estás metiendo». «Tal vez no», admitió, «pero sé que si te dejo ir ahora, me arrepentiré el resto de mi vida». En ese momento, debajo del puente, empapados y asustados, Alejandro y Daniela se encontraron en una encrucijada. La decisión que tomarían allí cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El sonido distante de sirenas rompió el silencio, recordándoles el peligro inminente. Daniela tomó la mano de Alejandro, un gesto que llevaba tanto promesa como incertidumbre. «Ven», dijo. «Conozco un lugar seguro donde podemos ir, pero si vienes conmigo no hay vuelta atrás». Alejandro apretó su mano en respuesta. Juntos emergieron de su escondite, listos para enfrentar lo desconocido. Cafean recuerdos, los perseguidores, el pasado y el futuro. Todo eso esperaba más allá de aquel puente, en un mundo que no sería el mismo para ninguno de los dos. La lluvia comenzó a caer sobre Ciudad de México, como si el cielo estuviera llorando por el destino incierto de Alejandro y Daniela. Corrían por las calles concurridas, mezclándose con la multitud de personas que buscaban refugio de la tormenta repentina. Daniela guiaba a Alejandro con determinación, sus ojos constantemente escaneando los alrededores en busca de posibles amenazas. Después de varias vueltas y desvíos para despistar a posibles perseguidores, finalmente llegaron a un edificio antiguo en el barrio de Coyoacán. Daniela tecleó un código en un panel discreto y una puerta lateral se abrió. «Rápido», susurró, jalando a Alejandro hacia adentro. El interior reveló ser un pequeño apartamento, espartano, pero bien organizado. Daniela cerró la puerta con llave detrás de ellos y activó un sistema de seguridad complejo. «Bienvenido a mi escondite de emergencia», dijo, una sonrisa triste jugando en sus labios. Alejandro miró alrededor, notando los equipos informáticos, de última generación, cuidadosamente dispuestos en una mesa. «Estabas preparada para esto», comentó. Daniela asintió. «Siempre tuve que estar un paso adelante. Así es como sobreviví todos estos años». Mientras Daniela verificaba las cámaras de seguridad y hacía algunas llamadas enigmáticas, Alejandro intentaba procesar todo lo que había sucedido. En menos de una semana, su tranquila vida de dueño de cafetería se había transformado en un thriller de espionaje. «Daniela», llamó suavemente, «creo que llegó el momento de que me cuentes todo, sin más secretos». Ella terminó su última llamada y se volvió hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Tienes razón. Mereces saber la verdad completa». Daniela se sentó junto a Alejandro en el pequeño sofá y comenzó su historia. Habló sobre su difícil infancia en el interior de Chiapas, sobre cómo su excepcional talento con las computadoras la llevó a Ciudad de México en busca de oportunidades. Contó cómo, desesperada por ayudar a su familia, enferma, acabó involucrándose con un grupo de hackers que prometía dinero fácil. «Era joven e ingenua», admitió. «No me di cuenta de la profundidad del agujero en el que me estaba metiendo hasta que fue demasiado tarde». Alejandro escuchaba atentamente, su corazón encogiéndose con cada detalle del turbulento viaje de Daniela. Ella describió cómo, después, de ser atrapada, el investigador, cuyo nombre reveló que era Roberto, le ofreció una segunda oportunidad. «Roberto vio algo en mí más allá de mis errores», explicó Daniela.
Me dio una nueva identidad, una nueva vida. A cambio, ayudé a desmantelar el grupo de hackers y comencé a trabajar como consultora de seguridad cibernética para el gobierno. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro. ¿Por qué te persiguen después de tanto tiempo? Daniela suspiró profundamente. Porque descubrí algo grande, Alejandro, algo que puede derribar no solo a los antiguos hackers, sino también a figuras poderosas del mundo corporativo y político. Se levantó y fue hasta su computadora tecleando rápidamente. En la pantalla aparecieron documentos y gráficos complejos. En los últimos meses, descubrí una conspiración que involucra lavado de dinero, manipulación del mercado y corrupción en niveles que no podrías imaginar, explicó Daniela, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Si esta información sale a la luz, sacudirá las estructuras de poder en el país. Alejandro sintió el peso de la revelación. ¿Es por eso que te persiguen? ¿Para impedir que expongas esto? Daniela asintió. Exactamente, y no se detendrán ante nada. En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de Guadalupe. Alejandro, ¿dónde estás? Hay gente extraña rondando la cafetería preguntando por ti y Daniela. Estoy preocupada. La sangre de Alejandro se heló. Daniela, fueron tras Guadalupe, tenemos que hacer algo. Daniela rápidamente tomó un dispositivo de comunicación segura. Voy a contactar a Roberto. Él puede enviar un equipo para proteger a Guadalupe y la cafetería. Mientras Daniela hacía los arreglos necesarios, Alejandro se encontró dividido entre la preocupación por Guadalupe y la cafetería, y la creciente comprensión del peligro en que él y Daniela se encontraban. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, sintiéndose perdido. Daniela terminó su comunicación y se volvió hacia Alejandro, sus ojos encontrándose con los de él con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Ahora tenemos que tomar una decisión, dijo. Puedo ponerte bajo protección, mantenerte seguro mientras me encargo de esto. Oh, Alejandro la animó a continuar. O puedes quedarte conmigo, ayudarme a exponer todo esto. Pero si eliges este camino, Alejandro, no hay vuelta atrás. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Alejandro miró a Daniela, viendo no solo a la mujer de quien se estaba enamorando, sino también a una guerrera determinada a hacer lo correcto, sin importar el costo. En ese momento, supo que su decisión ya estaba tomada. Estoy contigo, dijo firmemente, hasta el final. Daniela sonrió, una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. Se acercó a Alejandro, tocando suavemente su cara. ¿Estás seguro?, preguntó, su voz casi un susurro. En respuesta, Alejandro la atrajo hacia un beso apasionado. Cuando se separaron, ambos sabían que no había vuelta atrás. Estaban juntos en este viaje, para bien o para mal. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Alejandro, sintiéndose más vivo de lo que jamás se había sentido. Daniela sonrió, un brillo determinado en sus ojos. Ahora vamos a hackear el sistema y exponer la verdad al mundo. Mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, Alejandro y Daniela se preparaban para la batalla de sus vidas. La cafetería, la vida tranquila, todo eso parecía un pasado distante ahora. Frente a ellos, un futuro incierto, lleno de peligros, pero también de propósito y pasión. El sonido de los truenos a lo lejos parecía un presagio de la tormenta que estaba por venir. Pero juntos, en ese pequeño apartamento convertido en 1900 centro de operaciones, Alejandro y Daniela se sentían invencibles. La verdad necesitaba ser revelada, y estaban listos para hacer que eso sucediera, sin importar el costo. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones y actividades, frenéticas para Alejandro y Daniela. El pequeño apartamento en Coyoacán se transformó en un centro de operaciones improvisado, con múltiples monitores mostrando líneas de código, documentos encriptados y noticias en tiempo real. Alejandro, que antes se consideraba razonablemente hábil con la tecnología, ahora se veía sumergido en un mundo de hacking ético y seguridad cibernética que iba mucho más allá de su experiencia previa. Daniela era una maestra paciente,
guiándolo a través de los complejos sistemas que estaban tratando de penetrar. «Mira», Daniela señaló una pantalla llena de números y gráficos. «Estos patrones de transacciones financieras son imposibles de ocurrir naturalmente. Es aquí donde podemos comenzar a desentrañar la red de corrupción». Alejandro asintió, absorbiendo cada detalle. Es increíble cómo algo aparentemente inofensivo puede esconder tanta suciedad. Mientras trabajaban incansablemente, la relación entre ellos se profundizaba. Los momentos de tensión se intercalaban con risas nerviosas, toques reconfortantes y miradas que decían más que las palabras. Una noche, mientras hacían una pausa para comer pizza fría, entregada por uno de los contactos de confianza de Daniela, Alejandro expresó una preocupación que lo atormentaba. «Daniela, ¿y si no lo logramos? ¿Y si nos atrapan antes de exponer todo esto?» Daniela lo miró a los ojos, su determinación inquebrantable. «Alejandro, lo que estamos haciendo aquí es más grande que nosotros dos. Incluso si algo nos sucede, hemos plantado las semillas. La verdad tiene una manera de salir a la luz, sin importar cuánto intenten enterrarla». En ese momento el teléfono seguro de Daniela sonó. Era Roberto, el investigador. «Daniela, tenemos un problema». La voz de Roberto sonaba tensa. «Se están moviendo más rápido de lo que esperábamos. Descubrieron el apartamento seguro en Coyoacán. Necesitan salir de ahí. Ahora». El corazón de Alejandro se aceleró mientras Daniela rápidamente comenzaba a borrar rastros digitales y empacar equipos esenciales. «¿A dónde vamos?», preguntó Alejandro, ayudando a recoger discos duros y documentos. «Tengo otro lugar seguro», respondió Daniela, su mente claramente trabajando en varias direcciones a la vez. «Pero primero necesitamos hacer una parada». Salieron del edificio por la salida de emergencia, mezclándose con la multitud nocturna de Coyoacán. Daniela los guió por callejones y calles secundarias, siempre atenta a posibles perseguidores. Para sorpresa de Alejandro, terminaron frente a Café en Recuerdos. «Daniela, ¿qué estamos haciendo aquí? Es demasiado peligroso». Daniela sonrió, un brillo travieso en sus ojos. «Confía en mí. Hay algo aquí que necesitamos». Entraron sigilosamente por la puerta trasera. El interior de la cafetería, normalmente acogedor, parecía extrañamente amenazante en la oscuridad. Daniela fue directamente detrás del mostrador y comenzó a manipular la antigua máquina de café que estaba allí más como decoración que para uso. «¿Qué estás haciendo?», susurró Alejandro confundido. Con un suave clic, el costado de la máquina se abrió, revelando un compartimento secreto. Daniela sacó de allí un pequeño dispositivo. «Esto», dijo, levantando el objeto, «es la clave para todo. Contiene pruebas irrefutables que no pueden ser hackeadas o borradas remotamente». Alejandro miró maravillado el pequeño dispositivo. «¿Cómo?». «Lo escondí aquí hace meses», explicó Daniela. «Sabía que eventualmente necesitaría un lugar seguro e insospechado. ¿Y qué mejor lugar que una acogedora cafetería?». Antes de que Alejandro pudiera responder, luces de faros iluminaron el frente de la tienda. «Maldición, nos encontraron», murmuró Daniela. Alejandro, sintiendo un coraje que no sabía que poseía, tomó la mano de Daniela. «Conozco cada centímetro de este lugar. Ven conmigo». Los guió a través de la cocina hasta una puerta casi invisible que conducía al sótano. Allí abajo, entre cajas de granos de café y equipos antiguos, había una salida de emergencia que daba a un callejón en la parte trasera. Mientras escapaban en la noche, el sonido de vidrios rompiéndose y muebles siendo volcados resonaba detrás de ellos. Café en Recuerdos. El sueño que Alejandro había construido con tanto cuidado estaba siendo destruido. «Alejandro, lo siento mucho», jadeó Daniela mientras corrían. Él apretó su mano con más fuerza. «Es solo un lugar. Lo que estamos haciendo es más importante». Corrieron por la ciudad, aprovechando la cobertura de la noche. Finalmente, llegaron a una estación de metro abandonada, otro de los escondites de Daniela. Mientras se instalaban en el nuevo refugio improvisado, Daniela comenzó a examinar el dispositivo recuperado de la cafetería. «Con esto», dijo, sus ojos brillando con determinación,
Finalmente podemos exponer toda la operación, pero será peligroso. Van a lanzar todo lo que tienen contra nosotros. Alejandro se acercó, poniendo una mano en el hombro de Daniela. Estamos juntos en esto. No importa lo que pase. Daniela lo miró, una mezcla de gratitud y preocupación en sus ojos. Alejandro, ya has perdido tanto por mi culpa. ¿Estás seguro de que quieres continuar? En respuesta, Alejandro la atrajo hacia un beso apasionado. Cuando se separaron, sonrió. Nunca estuve tan seguro de algo en mí. Vida. Mientras se preparaban para la batalla final, el sonido distante de sirenas y el bullicio de la ciudad sobre ellos les recordaba que el mundo exterior seguía girando, ajeno al drama que se desarrollaba en las sombras. Daniela encendió sus equipos, sus dedos volando sobre el teclado. «Es hora», dijo su voz firme. «Vamos a cambiar el mundo». Alejandro asintió sentándose a su lado. Juntos, estaban a punto de desatar una tormenta que sacudiría los cimientos del poder. El viaje que había comenzado en una tranquila cafetería estaba a punto de alcanzar su clímax explosivo. El aire en la estación de metro abandonada estaba cargado de tensión y expectativa. Alejandro y Daniela, exhaustos pero determinados, trabajaban incansablemente en sus computadoras. El pequeño dispositivo recuperado de Café en Recuerdos estaba conectado, revelando su contenido explosivo. «Dios mío, Daniela», exclamó Alejandro, sus ojos muy abiertos mientras examinaba los datos. «Esto va más allá de todo lo que imaginábamos. Políticos, empresarios, hasta jueces, todos involucrados». Daniela asintió gravemente. «Es por eso que están tan desesperados por detenernos. Esta información puede derribar gobiernos». Mientras organizaban las evidencias, preparándose para divulgarlas al mundo, el teléfono seguro de Daniela sonó. Era Roberto. «Daniela, Alejandro necesitan moverse, ahora». La voz de Roberto sonaba urgente. «Descubrieron la estación. Van hacia allá con un equipo pesado». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿A dónde vamos?» Daniela ya estaba desconectando equipos. «Tengo un último recurso, un lugar que ni siquiera Roberto conoce. Pero debemos ser rápidos». Empacaron lo esencial y salieron por un pasaje secundario de la estación, emergiendo en una calle lateral poco transitada. Daniela los guió a través de callejones y callejuelas, siempre atenta a posibles perseguidores. Después de una hora de caminata frenética, llegaron a un edificio antiguo en las afueras de la ciudad. Daniela tecleó un código en un panel oculto y una puerta se abrió, revelando un elevador. «Último piso», indicó. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Alejandro quedó boquiabierto. Ante él había un estudio de alta tecnología, con paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México. «Bienvenido a mi verdadero escondite», dijo Daniela, una leve sonrisa en sus labios. «Lo construí hace años como mi último recurso». Rápidamente montaron sus equipos. Daniela comenzó a preparar la transmisión que expondría toda la trama de corrupción al mundo. «Alejandro», llamó, su voz suave pero determinada. «Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas». Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Estoy listo. Hagámoslo juntos». Daniela asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Presionó el botón iniciando la transmisión. En las pantallas a su alrededor comenzaron a aparecer noticias, titulares explosivos, documentos confidenciales, grabaciones incriminatorias. Todo estaba siendo revelado al mundo en tiempo real. «Está funcionando», exclamó Alejandro, observando las reacciones en redes sociales y canales de noticias. Pero la victoria fue breve. Alarmas comenzaron a sonar en el sistema de seguridad del estudio. «Nos encontraron», dijo Daniela, su voz tensa, «y están intentando derribar nuestra transmisión». Los siguientes minutos fueron una batalla frenética. Daniela defendiendo sus sistemas contra ataques cibernéticos cada vez más agresivos, mientras Alejandro monitoreaba las cámaras de seguridad, viendo equipos armados acercándose al edificio. «Daniela, casi están aquí», alertó Alejandro, el miedo evidente en su voz. «Daniela»,
sus dedos volando sobre el teclado. Respondió sin quitar los ojos de la pantalla. Solo necesito unos minutos más. Si logramos mantener la transmisión al aire un poco más, será suficiente. La verdad ya está afuera, ya no pueden contenerla. El sonido de helicópteros acercándose llenó el aire. Las luces del estudio parpadearon indicando que el suministro de energía estaba siendo atacado. Alejandro, llamó Daniela, finalmente mirándolo. No importa lo que pase, quiero que sepas que te amo. Estos últimos días contigo han valido toda una vida. Alejandro la atrajo hacia un beso apasionado. Yo también te amo, Daniela, y no me arrepiento de nada. En ese momento, la puerta del estudio explotó. Hombres armados invadieron el lugar gritando órdenes. Daniela, en un último acto de defensa, presionó un botón en su computadora. Todas las pantallas del estudio se encendieron, mostrando una cuenta regresiva. ¿Qué? Alejandro comenzó a preguntar. Protocolo final, explicó Daniela rápidamente. Todos los datos serán enviados a servidores seguros alrededor del mundo. Incluso si nos atrapan, la verdad seguirá esparciéndose. Los invasores se acercaban, armas en mano. Alejandro y Daniela se abrazaron, preparándose para lo inevitable. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Entre los hombres armados, una figura familiar emergió. «¿Roberto?», exclamó Daniela sorprendida. El investigador avanzó, su expresión una mezcla de alivio y preocupación. «Está todo bien, lo lograron. La operación fue un éxito». Confundidos, Alejandro y Daniela observaron mientras Roberto explicaba que la invasión era, en realidad, una operación de extracción. La transmisión había funcionado mejor de lo esperado, y las autoridades ya estaban actuando con base en la información divulgada. «Ustedes dos están a salvo ahora», aseguró Roberto. «Pero necesitamos moverlos inmediatamente. El mundo exterior está en caos, y ustedes son los héroes del momento». Mientras eran escoltados fuera del edificio, Alejandro y Daniela intercambiaron miradas de asombro y alivio. La batalla que habían librado en los últimos días finalmente llegaba a su fin, pero las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban. Afuera, el sol naciente bañaba Ciudad de México en una luz dorada. Para Alejandro y Daniela era el amanecer de un nuevo capítulo en sus vidas, un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Mientras el helicóptero despegaba, llevándolos a un lugar seguro, Alejandro apretó la mano de Daniela. «¿Y ahora?», preguntó. Daniela sonrió por primera vez en días, sintiendo que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. «Ahora, mi amor, vivimos, y tal vez abrimos una nueva cafetería». Alejandro rió, atrayéndola hacia él. Juntos observaron la ciudad debajo, sabiendo que el mundo nunca volvería a ser el mismo, y estaban listos para enfrentar lo que viniera lado a lado. Un año pasó desde aquella noche fatídica en el estudio secreto. El mundo había cambiado drásticamente tras las revelaciones de Alejandro y Daniela. Gobiernos cayeron, corporaciones fueron desmanteladas y una ola de reformas barrió el país. La historia de los dos se volvió legendaria, inspirando movimientos por transparencia y justicia alrededor del globo. En una mañana soleada de sábado, en una calle tranquila de Puerto Vallarta, una nueva cafetería abría sus puertas por primera vez. Café Renacimiento, decía el letrero recién pintado. El interior acogedor recordaba al antiguo café en recuerdos, pero con un toque moderno y tecnológico. Alejandro, vistiendo un delantal con el logo de la nueva cafetería, ajustaba las tazas en el mostrador. Daniela, a su lado, daba los toques finales al sistema de pedidos en línea que ella misma había desarrollado. «¿Lista?», preguntó Alejandro, una sonrisa nerviosa en sus labios. Daniela asintió, tomando su mano. Más que nunca. Abrieron las puertas y el aroma de café fresco se extendió por la calle. Los primeros clientes comenzaron a entrar, algunos reconociendo los famosos rostros de los propietarios, otros simplemente atraídos por el ambiente acogedor. Entre los clientes estaba Guadalupe, que se había mudado a Puerto Vallarta para ayudar en el nuevo emprendimiento.
Abrazó a Alejandro y Daniela, sus ojos brillando de orgullo. Lo lograron, dijo, un nuevo comienzo otra vez para estos dos con una cafetería. A medida que avanzaba el día, Café Renacimiento se llenaba no solo de clientes, sino de historias. En un rincón, estudiantes discutían ética en tecnología. En otro, periodistas trabajaban en sus artículos, inspirados por el ambiente. A media tarde, una figura familiar entró. Roberto, el investigador que se había convertido en un amigo cercano, se acercó al mostrador sonriendo. «Un espresso doble, por favor», pidió, «y quizás un poco de su tiempo». Alejandro y Daniela intercambiaron miradas intrigadas. Después de servir a Roberto, se unieron a él en una mesa discreta. «Tengo una propuesta para ustedes», comenzó Roberto, su voz baja pero animada. «El gobierno está formando una nueva agencia de seguridad cibernética. Necesitamos personas con sus habilidades e integridad». Daniela se inclinó hacia adelante, interesada. «¿Nos estás ofreciendo un trabajo?» Roberto sonrió. «No exactamente. Un trabajo, más bien una asociación. Mantendrían la cafetería, por supuesto, sería más una consultoría especial». Alejandro y Daniela se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Después de todo lo que habían vivido, la idea de volver a la acción, aunque fuera parcialmente, era tentadora. «¿Tendríamos libertad para actuar éticamente?», preguntó Alejandro. «Total transparencia», garantizó Roberto. «Serían los guardianes, no solo consultores». Daniela sonrió, un brillo familiar de aventura en sus ojos. «Creo que podemos encontrar la manera de equilibrar café y criptografía». El resto de la tarde pasó en un borrón de actividad. Mientras servían cafés y conversaban con clientes, Alejandro y Daniela discutían en susurros animados sobre las posibilidades que se abrían ante ellos. Por la noche, después de cerrar la cafetería, subieron al apartamento que habían construido sobre el establecimiento. En la terraza, con vista al mar, Alejandro abrazó a Daniela por detrás, ambos contemplando el horizonte. «Hace un año yo era solo un tipo común administrando una cafetería», reflexionó Alejandro. «Ahora míranos». Daniela se giró en sus brazos mirándolo a los ojos. «Nunca fuiste común, Alejandro. Hizo falta una conspiración global para que me diera cuenta, pero siempre fuiste extraordinario». Se besaron. La puesta de sol de Puerto Vallarta pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. «Entonces, ¿qué opinas?», preguntó Daniela. «¿Listos para otra aventura?». Alejandro sonrió, sintiendo la emoción familiar de la anticipación. «¿Contigo?». «Siempre». Mientras la noche caía sobre la ciudad, Alejandro y Daniela permanecieron abrazados, sus corazones llenos de amor y expectativa. La vida que habían construido juntos, la cafetería, su relación, su compromiso con la verdad, era más de lo que jamás habían soñado. Y ahora, con nuevos desafíos en el horizonte, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. El aroma de café y el zumbido suave de computadoras sería su nueva normalidad, una mezcla perfecta de comodidad y aventura. A la mañana siguiente, cuando abrieron Café Renacimiento una vez más, fue con un nuevo brillo en los ojos. Cada cliente que entraba no era solo un amante del café, sino potencialmente parte de una historia más grande, un rompecabezas que estaban ansiosos por resolver. La vida les había enseñado que las mayores aventuras pueden comenzar en los lugares más improbables. Y mientras servían la primera taza de café del día, Alejandro y Daniela sabían que su mayor aventura apenas estaba comenzando. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Alejandro y Daniela haya tocado sus corazones y despertado su imaginación. Para continuar explorando historias igualmente cautivadoras, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas que van desde romances emocionantes hasta thrillers que quitan el aliento. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta historia les envolvió, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar un me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida, el amor y el coraje humano.
No se pierdan nuestros próximos contenidos. Nos encantaría saber qué pensaron de esta aventura. Alejandro y Daniela encontraron su final feliz, pero ¿y ustedes? ¿Qué harían si estuvieran en su lugar? Compartan sus opiniones en los comentarios abajo. Su participación es lo que da vida a estas historias. Hasta la próxima, donde otra historia emocionante les espera. Recuerden, a veces la mayor aventura comienza con una simple taza de café.